Bienvenidos padres y madres a la charla Difundir el gusto por la lectura. Vamos a hablar sobre los libros y la importancia que tienen en el desarrollo del lenguaje de su pequeño. Yo soy Rebecca Green, terapeuta del habla, educadora y madre, y quiero contar un poquito de mi experiencia con los libros en mi profesión y por qué doy tanta importancia a la lectura temprana. Antes de convertirme en terapeuta del habla, era maestra del 5º grado y en el 5º grado los niños tienen que leer todos los días, tanto en el salón de clase como en su hogar. Los estudiantes en mi clase que leían todos los días en su casa, mejores notas tenían, mejor prestaban atención en la clase y tenían una gran capacidad de atención. Para mí era muy evidente quién leía a diario y quién no. Después de un par de años como maestra, volví a la facultad para completar mis estudios en terapia del habla. Y allá yo dirigí un grupo para familias bilingües en el estado de Colorado y por 6 semanas hablábamos de la importancia de la lectura y de maneras divertidas y eficaces de leer con los pequeños. Fue una experiencia muy positiva porque los padres empezaban el programa frustrados porque sus hijos no querían ni mirar un libro. Y al final del programa, pues, después de 6 semanas de charlas y actividades en grupo, los padres y los niños estaban apasionados por la lectura. Y por eso hemos creado esta charla sobre la lectura. Los libros aportan grandes beneficios. Las ventajas de leerles a sus hijos son muchas y quiero compartir las estrategias que he aprendido para hacer de la lectura una actividad muy divertida para todos. Bueno, pues vamos a ello. ¿Cómo está estructurada esta charla? En esta charla vamos a hablar de lo siguiente: cómo inculcar en sus hijos el amor por la lectura, cómo superar las objeciones de su hijo y cómo mejorar el lenguaje de su hijo a través de la lectura. Antes de avanzar más, quiero señalar alguna información importante. Hago sugerencias de libros y actividades según la edad de su hijo. Sin embargo, si su hijo tiene un desfase de lenguaje o no está habituado a leer todos los días, es posible que deba comenzar con libros y actividades más sencillas. Y vamos a platicar de cómo escoger los libros adecuados al nivel de lectura de su hijo. Queremos que nuestros hijos comiencen a disfrutar y divertirse con un buen libro desde chiquitos y así fomenten este provechoso hábito que les beneficiará toda su vida. En esta charla voy a hablar de cómo pueden empezar el hábito de leer con su hijo, incluso si su hijo no presta atención durante la lectura. ¿Cuándo, cómo y con qué frecuencia? ¿Cuándo debemos comenzar a leerles a nuestros hijos? ¿Empezamos al cumplir los 5 años de edad, justo antes de irse al kinder? Bueno, yo diría entre más chiquito mejor. Y aquí estoy yo y mis bebés de 3 meses disfrutando de un libro de rimas en inglés y español. ¿Y por qué debemos empezar a leerles cuando todavía son pequeños, así como estos bebés? Bueno, los expertos recomiendan que empecemos a leer con los bebés a partir de los 6 meses o antes. Puede que a algunos les parezca extraño, pero es un consejo sólido. ¿Por qué? Porque de este modo se les acostumbra a escuchar, prestar atención y les estimula el habla. Y nosotros, como adultos, creamos el hábito de leerles todos los días. Yo leo con mis bebés todos los días y siempre hemos leído juntos, desde su llegada al mundo. Bueno, no en el hospital como pueden imaginar, pero no mucho tiempo después de volvernos a casa empezamos a leer juntos. Y ellos de verdad disfrutan del tiempo que pasamos mirando los libros. Pero si todavía no tienen la costumbre de leer diariamente en su hogar, no se preocupen. No es tan difícil como se cree, incluso para los niños a quienes no les gustan los libros o solo se quedan sentados por cortos periodos de tiempo. Si no tienen todavía una rutina de leer regularmente con su hijo, empecemos hoy. Vamos a crear una rutina diaria de lectura. ¿Por dónde empezamos? Hagan de la lectura una rutina diaria. Muchos padres prefieren leerles a los hijos antes de dormir o después de volver de la escuela.
Otra opción es llevar unos libros para leerle a su hijo mientras hacen cola o están en el parque. Y claro, los fines de semana serán diferentes que los días entre semana. Pero no importa cuándo leemos, sino que leamos con regularidad. ¿Qué libros para niños pequeños son los mejores? Soy de la opinión de que los libros infantiles no tienen edad. He hecho una lista de libros segmentados por la edad y el formato de libro más apropiado para su hijo pequeño que pueden bajar. Pero, como acabo de decir, los mejores libros son los que le interesen a su hijo. Ahora vamos a hablar de una técnica o estrategia para captar el interés de su peque, especialmente si la lectura todavía no forma parte de su vida cotidiana. No es necesario leer un libro palabra por palabra, porque ya saben que fácilmente su hijo puede perder interés. Una buena alternativa es una caminata fotográfica, y aquí les muestro cómo. Una caminata fotográfica es una técnica que usamos para fomentar la lectura en los niños más chiquitos, los niños que no están habituados a leer y los niños que dicen que no le gusta la lectura. Entonces, esta es una técnica para ellos, para que acaben por amar la lectura. Con una caminata fotográfica nos centramos en las fotos, en los dibujos, en vez de las palabras. Tengo aquí el libro El camioncito azul y en vez de abrir el libro y empezar a leer palabra por palabra, en vez de eso vamos a centrarnos en los dibujos. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, es porque los niños chiquitos, a ellos les interesan, les llaman más la atención los dibujos, las imágenes. Son más interesantes para ellos y son más fáciles de entender. En el desarrollo, a los niños, como han visto, a ellos les gusta mirar, les gusta ver las cosas. Es más difícil entender la información auditiva, la información que escuchan, o sea, las palabras. Es mucho más fácil para un bebé chiquito entender las imágenes, porque un bebé va a reconocer su cara, la cara de la mamá o del papá, mucho antes de entender la palabra mamá o papá. Entonces, por eso vamos a centrarnos en los dibujos y no en las palabras al principio. Claro que después es muy importante leer y las palabras son muy buenas, pero en este momento vamos a centrarnos en las fotos. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el libro y en vez de empezar a hacerle preguntas a su hijo, vamos a mirar su hijo. Vamos a imaginar que aquí están los ojos de mi hijo y él está mirando el camioncito azul. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No le voy a hacer muchas preguntas porque imagina que tú estás mirando algo y alguien llega a tu lado y empieza a hacerte muchas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Dónde está esto? Esto de hacerles muchas preguntas puede ser un poco, no quiero decir fastidioso, porque alguien me dijo que esta es una palabra muy fuerte. Creo que mi suegra me dijo eso. En inglés yo diría annoying, pero que puede ser un poco aburrido. O sea, en vez de hacerles muchas preguntas como si fuera un examen, en vez de eso vamos a hacer comentarios a veces, no siempre, pero algunos comentarios para que ellos tengan las palabras para nombrar estos dibujos. Entonces, por ejemplo, estoy aquí con el camioncito. Si mi hijo está mirando el camión, le voy a decir, las ruedas, sí, las ruedas. El camión así, pip, pip. Y después de decir o comentar, hacer algunos comentarios, voy a esperar para que mi hijo tenga tiempo para entender la palabra, también para seguir mirando, si sigue interesado él en el dibujo. Creo que está llamándome ahora mismo y vamos a darle tiempo para entender esto todo, porque vamos a imaginar que si tengo un amigo que habla francés y él está nombrando las cosas pero rápidamente y una cosa tras otra,
Entonces será más difícil para mí para aprender algunas palabras nuevas. Entonces hay que tomar pausas, hay que decir o nombrar la cosa o decir una oración chiquitita o algo así y después tomar una pausa para que el niño tenga tiempo para entender la palabra y también para que tenga su tiempo de disfrutar el libro, porque lo más importante de esta caminata fotográfica es que sea una experiencia positiva para los niños y que acaben por querer volver a leer más veces. Esto es lo más importante de todo. No es enseñar más palabras, no es empezar el libro del principio y terminarlo. No, es que sea algo interesante, algo positivo, para que con el tiempo el niño siga queriendo pasar tiempo con los libros, tanto como con los juguetes o mucho más que los iPads o teléfonos o esto. Entonces, en el principio no tengo ningún meta, sino cuando yo estoy trabajando con un niño chiquito que a él no está habituado a leer o a él no le gusta leer. Entonces, mi meta es que sea una experiencia divertida, positiva, para que vuelva más veces a repetirla. Gracias. Ahora vamos a hablar de los libros que podemos comprar para nuestros pequeños, según la edad del chiquito. Y vamos a empezar por los más chiquitos, los bebés. Los libros sencillos con no más de 2 o 3 ilustraciones en cada página, pero con ilustraciones brillantes. Este tipo de libro captará la atención de su hijo. Los libros duros con hojas de cartón sólido son más fáciles de manipular para su bebé. Y para niños de 1 o 2 años, los libros con ilustraciones detalladas o temas recurrentes son excelentes para los pequeños de esta edad. Los libros con texturas para tocar mantienen las manos ocupadas y podemos aprovechar para describir la sensación de las texturas, aumentando el vocabulario de nuestros hijos. Pequeños de 2 a 3 años, escoja libros entretenidos. Los libros con animales o máquinas invitan al movimiento físico y a producir sonidos. Los sonidos de animales o de máquinas. Para niños de 3 a 4 años, busquen libros con temas sobre la vida diaria de su hijo, una visita al zoo o el primer día del preescolar, y hablen sobre las cosas que ocurren tanto en el libro como en la vida de su hijo. Y una actividad que puede hacer mientras leen es pedirle a su hijo que le señale todas las cosas en una página que sean similares o diferentes. Por ejemplo, enséñame todas las cosas que comemos o señala todas las cosas que vuelan. O buscan opuestos. Pedro es un niño muy alto. ¿Hay un niño muy bajito en esta página? Y yo enumero algunos libros geniales para niños de 3 a 4 años de edad. Y yo enumero algunos libros geniales para niños de 3 a 4 años de edad en el folleto de esta sección. Un consejo que tengo es, no tiene por qué comprar libros nuevos. Puede usar los de la biblioteca o comprarlos de segunda mano. Para niños pequeños, puede incluso usar libros en inglés narrándolos en español o inventando una historia propia sin traducir. ¿Por cuánto tiempo leemos cada día? Bueno, breve, sencilla y frecuente, especialmente al principio. Antes de dormir o en el baño, en el coche, porque 2 minutos divertidos con un libro son mejores que 15 terribles minutos con un libro. ¿Qué lo hace divertido? Bueno, ser juguetón, incluir movimiento físico o juguetes, por ejemplo. Y no hay un tiempo mínimo ni máximo de lectura por día, pero lo importante es establecer una rutina diaria de lectura. Empiece por leer juntos algunos minutos antes de dormirse. Y como ya comenté, tenga siempre un libro cerca, en la mesa del salón o de la mesilla de noche. Y ahora quiero contarles algo sobre una amiga mía. Su hijo pasaba demasiado tiempo frente al celular, especialmente en el carro, y ella empezaba a dejarle libros al lado del asiento de su niño. Al principio no le gustaba hojear las páginas y pedía el celular de su mamá. A veces lloraba porque quería el celular en vez de los libros,
Pero mi amiga se mantuvo firme a pesar de las quejas. Y eventualmente el niño comenzó a pasar todo su tiempo en el carro mirando los libros, contándole a su mamá sobre los dibujos en los libros y ya no le pedía el celular. Así que tiene mucho poder en tener libros accesibles y de empezar una rutina de lectura. En los próximos vídeos les voy a hablar sobre las estrategias que pueden usar para estimular el lenguaje de su hijo, independientemente de si su hijo tiene o no un desfase de lenguaje. Estas estrategias de lengua y habla les pueden ser muy útiles. No se preocupe por el idioma que habla su hijo durante la lectura. ¿Qué hago si mi hijo mezcla los dos idiomas? Esta es una pregunta que me hacen los padres y quiero asegurarles que es natural que los niños bilingües mezclen los dos idiomas hasta que hablen los dos con fluidez. Y eso de hablar los dos con fluidez en los dos idiomas puede llevar algunos años y la fluidez también depende de cuánto tiempo su peque está expuesto a cada idioma. No tiene nada de errado mezclar los dos idiomas y no es un señal de un desfase de lenguaje. No se preocupen. Todos los peques bilingües en el mundo pasan por eso. Y hay muchos niños bilingües o con más de 2 idiomas en el mundo. Entonces, lo mejor que pueden hacer en esa etapa es reforzar el idioma materno y no corregir a su peque, porque otra vez no es un error mezclar los dos. Voy a darles un ejemplo de cómo pueden reforzar el idioma materno sin corregir a su hijo. Si están leyendo sobre los 3 cerditos, imaginamos que su hijo dice 3 pigs. Usted puede decir, sí, hay 3 cerditos pequeños y están comiendo. Usted puede reforzar el vocabulario repitiendo lo que ha dicho su hijo, pero en una oración completa en español. No necesariamente en los 2 idiomas. Yo recomiendo, y lo que he leído de los estudios, es mejor enfocarse en solo un idioma. Entonces su hijo dice 3 pigs, usted le dice, sí, hay 3 cerditos y están comiendo. Su hijo le puede contestar, comen apples. Y usted le puede decir, sí, están comiendo manzanas. Quiero añadir que es normal también como adultos que mezclemos los 2 idiomas y no tiene nada de errado. Pero la hora de lectura es una oportunidad muy buena para reforzar el idioma materno, el español, puesto que los libros contienen un vocabulario rico que fomenta el lenguaje de su hijo. Llamamiento a la acción. Ahora mismo, descargue el folleto que tengo sobre la lectura y los libros. Escriba dónde leerá, a qué hora del día leerá y cuáles son algunos libros que a su hijo le pueden encantar. Pueden hacerlo.